Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston. En este episodio continuamos poniendo los cimientos. Estoy construyendo poco a poco el marco conceptual que nos ayudará a comprender la red de información gobernada por la inteligencia artificial. Una red que ya se entrelaza con nuestras vidas. Cada día la velocidad de su desarrollo parece multiplicarse, mientras los ciudadanos como nosotros apenas participamos en el debate y los mecanismos de control político siguen siendo insuficientes, muy pobres, muy débiles. Muchos estudiosos advierten que si esta tendencia continúa, unas pocas corporaciones, y usted ya sabe cuáles son esas, y ciertos gobiernos, China, Estados Unidos, podrían acumular riquezas desorbitadas y alcanzar formas de control social cada vez más autocráticas. Los defensores de la inteligencia artificial, por supuesto que van a decir lo contrario. Con mucho más dinero, influencia y el poder con sus voces fuertes que tienen en la media, sostiene exactamente lo contrario, que nos dirigimos hacia un mundo mejor. Pero sigamos con nuestro recorrido histórico para desenterrar algunas enseñanzas. En el episodio pasado, vimos cómo un tratado dedicado a explicar la mejor manera de perseguir y matar brujas alcanzó mayor popularidad que las obras científicas de Nicolás Copérnicos y Galileo Galilei después de la invención de la imprenta. Ese hecho sugiere que una explosión en la producción de información no garantiza por sí sola un avance hacia la verdad. Sin regulaciones adecuadas y sin instituciones fuertes, responsables, la abundancia de publicaciones, la producción de información puede amplificar el miedo, el sensacionalismo y el escándalo por encima de los hechos. Y eso ustedes están muy conscientes que eso ocurre hoy en muchas redes sociales impregnadas por la inteligencia artificial. Nosotros, pobres seres humanos falibles, solemos reaccionar con más intensidad ante el escándalo falso que ante la verdad sobria. Una manera de contener ese impulso consiste en crear instituciones capaces de proteger la búsqueda de la verdad y corregir los errores que existen en la información. Sin embargo, la historia demuestra que incluso esas instituciones pueden desviarse. El ejemplo perfecto es la Iglesia Católica. También utilizó en distintos momentos su poder para controlar la información, ocultar hechos incómodos y sofocar voces disidentes. Eso lo hemos estado repitiendo, porque es muy importante como una enseñanza. La pregunta central de este episodio es la siguiente. Esto es lo que me pregunto. ¿Es posible crear instituciones de conocimiento capaces de usar su poder para acercarnos a la verdad, en lugar de emplearlo únicamente para conservar más poder? Entremos un poco en la historia. Durante la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII, figuras monumentales como Isaac Newton, Galileo Galilei y Nicolás Copérnicos contribuyeron al desplazar gran parte del pensamiento oscurantista medieval y consolidaron una nueva forma de entender el mundo basada en la razón y la evidencia. A ellos se sumaron otros pensadores decisivos que nosotros estudiamos en el bachillerato. Yo los estudié en el seminario y muchos de ustedes los han estudiado en la universidad. Roberto Boyle, Tycho Brahe, René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, Locke, George Berkeley, Voltaire, Diderot, Rousseau y otros más. Estos no eran profesores de universitarios, sino escritores, corresponsales y experimentadores independientes.
Las academias y asociaciones científicas surgidas en esa época fueron fundamentales para establecer un método basado en la observación, la experimentación y la difusión pública de los hallazgos, reemplazando gradualmente la dependencia casi absoluta de los textos clásicos y religiosos como autoridades incuestionables. Bueno, ya habíamos tocado este tema antes en mis episodios anteriores, cuando estábamos hablando de cómo los seres humanos adquirimos conocimientos. Pero vale la pena repetir esto. Pero ahora, desde el punto de vista de una nueva perspectiva, desde el punto de vista de la legitimidad y la falibilidad de la información. Bueno, todos esos pensadores que yo acabo de mencionar cometieron muchos errores. Incluso una de las obras científicas más célebres contiene equivocaciones y límites conceptuales. Y precisamente ahí reside la esencia de la ciencia. No en la perfección, sino en la capacidad de detectar y corregir errores. Las instituciones científicas conectaron en aquel tiempo investigadores dispersos por Europa y más tarde por Asia y América mediante cartas, debates públicos y publicaciones. Las más influyentes florecieron en Inglaterra y Francia. En Francia apareció la gran enciclopedia, la Encyclopédie. Esas asociaciones no dedicaban su energía a redactar manuales para cazar brujas. Cuando evaluaban artículos para ser publicados, la pregunta central que se ponían era esta. No era cuánta gente lo leerá, sino qué pruebas existen de que esto sea cierto. Además, estas instituciones no poseían el poder político ni económico de la Iglesia Católica. No gobernaban territorios, no controlaban ejércitos y no podían torturar ni ejecutar a nadie. Entonces, aquí está la pregunta que surge de toda esta dinámica. Una pregunta muy fascinante. Entonces, ¿cómo lograron esas asociaciones científicas aumentar su influencia a escala mundial? Las religiones, por lo general, pedían confianza porque afirmaban custodiar una verdad absoluta contenida en libros sagrados considerados infalibles. La ciencia, en cambio, adquirió autoridad por otra razón, y esto es lo importante, esta es la clave. Desarrolló mecanismos de autocorrección capaces de detectar, denunciar y rectificar sus propios errores. Esa es la palabra clave, autocorrección. Bueno, no fue únicamente la imprenta la que impulsó la revolución científica. Fueron esos mecanismos de revisión crítica de esas asociaciones. Imagínense ustedes por un momento que en sus vidas diarias ustedes rechazan cualquier información que les viene que dice que es infalible. En el instante que aceptan que el error es inevitable en cualquier información, comienza un proyecto científico personal. La ignorancia deja de ser una vergüenza y se convierte en el punto de partida de nuestro conocimiento. Las instituciones científicas se distinguen porque recompensan el escepticismo, la duda y la crítica, en lugar de exigir mera conformidad. Y también se diferencian de las teorías conspirativas que existen por todos lados en estos momentos. La ciencia no solo cuestiona las ideas ajenas, sino también las propias. Bueno, muchas teorías de conspiración desconfían ferozmente de los expertos y del consenso científico. Puede ser que haya un poquito de verdad en eso. Pero el error es que ellas abandonan la duda respecto a sus propias ideas, a sus propias creencias. Y caen en el famoso sesgo de confirmación. Buscan únicamente aquello que les da la razón y minimizan cualquier evidencia contraria o la ignoran completamente. Bueno, lo singular de la ciencia no es solo la duda, sino la duda aplicada a sí misma.
Por eso puede alcanzar consensos sólidos sobre teorías como la mecánica cuántica, por ejemplo, o la evolución. No porque hayan sido declaradas sagradas o escritas en un texto infalible. Han sobrevivido a innumerables intentos de refutación, por eso es, tanto internos como externos. Y Noah Harari insiste mucho en este concepto en su libro Nexos. Bueno, ya hemos hablado que los libros sagrados, en cambio, parten de la premisa de que no pueden contener errores esenciales. Las instituciones verdaderamente autocorrectivas aceptan la falibilidad como principio estructural. Y conviene subrayarlo. No se trata solo de que algún individuo de la institución reconozca errores, sino de que la institución misma disponga de procedimientos permanentes para corregirse. Un ejemplo claro aparece en las revistas científicas actuales, que publican rectificaciones o retractaciones cuando descubren errores o falsificaciones en investigaciones previas. Y esto lo veo yo que ocurre muy frecuentemente en la medicina. Allí vemos a una institución corrigiendo constantemente, públicamente sus propias fallas. Las instituciones también pueden morir cuando carecen de mecanismos de autocorrección. Dichos mecanismos nacen del reconocimiento de que los seres humanos somos falibles y corruptibles, principalmente corruptibles. Pero en vez de renunciar a la cooperación humana, una institución madura intenta detectar y enmendar continuamente sus errores. Bueno, regresemos a la Iglesia Católica y mis amigos y seguidores y familia que son bien católicos, no se ofendan. Estos son hechos históricos. Porque su doctrina de la infalibilidad papal sostiene que el Papa puede ser infalible en determinadas cuestiones doctrinales. Y eso me lo repitieron en el seminario muchas veces. Pero la Iglesia puede reconocer pecados o errores personales de sus miembros, pero eso no equivale necesariamente a una autocorrección doctrinal estructural. Una verdadera autocorrección institucional implicaría revisar abiertamente enseñanzas fundamentales, doctrinas fundamentales, cuando se demuestra que son errores o eran erróneas. La historia muestra que muchas autoridades religiosas, no solo católicas, sino de diversas tradiciones religiosas, promovieron prácticas y doctrinas que justificaban persecuciones contra seres humanos llamados herejes, otros seres humanos que los llamaban paganos, otros disidentes, y además de abusos cometidos durante procesos de conquista y conversión. Reconocerlo no debilita la verdad histórica. Al contrario, es condición para alcanzarla. Todos los indígenas fueron forzados a convertirse al cristianismo. Numerosas declaraciones papales emitidas a lo largo de los siglos han sido posteriormente reinterpretadas o matizadas por el Vaticano. Con frecuencia, si yo le pregunto a un portavoz del Vaticano, la explicación retrospectiva sostiene que ciertos errores se debieron a interpretaciones humanas defectuosas o excesivamente rígidas por algunos clérigos muy celosos. Algo similar ocurre cuando hoy observamos la postura mucho más conciliadora de la Iglesia hacia los judíos, las mujeres o el Islam. Bueno, el nuevo Papa acaba de visitar diferentes países de África y en su visita entró y oró junto en las mezquitas con los musulmanes, olvidándose por completo de las declaraciones ex cátedra de sus antecesores en contra de esas religiones. Y se olvidó acerca de las históricas cruzadas. La narrativa oficial sostiene que la nueva visión inclusiva siempre estuvo presente y que las desviaciones provinieron de interpretaciones humanas falibles, no de errores doctrinales esenciales.
Sin embargo, para preservar su autoridad, la Iglesia evita reconocer explícitamente una autocorrección estructural en sentido pleno. Su legitimidad histórica depende en gran medida de la idea de continuidad doctrinal. Imagínense lo siguiente. Un día el Vaticano anuncia por todo el mundo, en todos los medios de comunicación, que han encontrado un error garrafal en la Biblia y que necesitan corregir ese error. La Biblia tiene que ser enmendada, anuncia. Una nueva edición de la Biblia será publicada el próximo mes. Publican. Eso nunca pasará. Las instituciones científicas operan bajo una lógica distinta. En ellas se asume desde el principio que incluso aquello que hoy parece verdadero puede resultar incompleto o erróneo mañana. El conocimiento científico es siempre provisional y revisable. Esa disposición favorece la rápida evolución del conocimiento. Con el tiempo, teorías dominantes pueden ser reemplazadas por otras más precisas, cuando la evidencia acumulada lo justifica. La ciencia no solo acepta el error, lo busca activamente. Esto también se refleja en su estructura de incentivos. En la ciencia, ¿a quiénes se premia? Se premia a aquellos que tienen crítica y usan la innovación. Pero en otros sistemas de pensamiento suele premiarse a quién? La adhesión a la doctrina existente. A muchos les resulta difícil aceptar que ninguna verdad humana sea absoluta e inmutable. Pero la práctica científica parte precisamente de esa premisa. Claro está, la ciencia tampoco está libre de conformismo. Sus críticos señalan que las instituciones académicas a veces excluyen ideas heterodoxas, bloquean financiación o marginan a científicos disidentes, y eso lo veo en Boston, con algunos de mis amigos en Harvard y otros en MIT. Eso sucede. Pero esas dinámicas no son comparables con los mecanismos de violencia y coerción física característicos de otros sistemas históricos. A lo largo de la historia, muchas teorías hoy fundamentales fueron inicialmente rechazadas. Bueno, le voy a dar un ejemplo que es bastante célebre, bastante famoso. Es la oposición que Albert Einstein tenía en contra de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Einstein rechazaba la idea de la probabilidad, la idea probabilística implicada en el principio de incertidumbre, y defendía una visión determinista del universo. Su famosa frase es: Dios no juega a los dados. Resume bien esa resistencia. Sin embargo, la evidencia experimental terminó consolidando la teoría cuántica como parte esencial de la física moderna. Albert Einstein estaba completamente equivocado. Todo esto demuestra que la autocorrección científica no es automática ni perfecta, pero sí estructuralmente posible. También implica reconocer que el cambio puede generar incertidumbre y desorden. No toda ruptura conduce inmediatamente a un resultado mejor. Y veremos que esa tensión aparece hoy con especial fuerza en el desarrollo de la inteligencia artificial. El problema se agrava cuando las instituciones científicas pierden autonomía y quedan subordinadas al poder político. En regímenes, como quieran pronunciarlo, totalitarios como la Alemania nazi, que ya la mencionamos antes, y la Unión Soviética bajo Stalin, la ciencia fue distorsionada para ajustarse a ideologías oficiales. Bueno, en el presente está pasando lo mismo, supuestamente en algunos países súper desarrollados económicamente, donde sus gobiernos celosos y con miedo de perder su poder, dictaminan directivas políticas que mandan a ahogar cualquier conclusión científica válida
que vaya en contra de su programa político. Eso está sucediendo en los mejores países. En esos contextos, las academias, los institutos de salud, los institutos científicos dejan de funcionar como sistemas de autocorrección y pasan a convertirse en instrumentos de legitimación política. Ya no son institutos de ciencia, ya no son asociaciones, ya no son academias. En última instancia, la historia de las redes de información siempre ha estado marcada por una tensión, y aquí voy a terminar con esto, entre la verdad y el orden y el control social. Sacrificar la verdad en nombre del orden tiene un costo, pero sacrificar el orden en nombre de la verdad también tiene un costo. El equilibrio es muy difícil de alcanzar. Las instituciones científicas han podido desarrollar mecanismos de autocorrección porque delegan en otras instituciones el control social, que lo delegan a la policía o al sistema legal. La tarea de mantener el orden social. Si un ladrón irrumpe en un laboratorio o un investigador recibe amenazas de muerte o un psiquiatra, no acude a una revista científica. Llama inmediatamente a la policía. Esto abre una pregunta más amplia. ¿Pueden existir mecanismos de autocorrección sólidos fuera del ámbito académico? ¿Pueden aplicarse también a gobiernos, a partidos políticos, a fuerzas de seguridad, a ejércitos nacionales? Esa será una de las cuestiones centrales de los próximos capítulos, donde exploraremos la relación entre información, democracia y autoritarismo y sus profundas implicaciones para la era de la inteligencia artificial. Gracias.